Reportero. Capturan a uno de los presuntos principales sicarios del cártel de Sinaloa. Reportero. Un presunto sicario del cártel de la droga ha sido capturado en el norte de México. La vida de un sicario de un cártel solo acaba de dos maneras: en la cárcel o en la muerte. Muchos sicarios son asesinados por miembros de otros cárteles o por la policía. Los que sobreviven a la muerte por arma de fuego casi siempre se pudren en la cárcel. Sin embargo, siempre hay algunas excepciones a la regla. Aquí están los 6 sicarios más peligrosos de los cárteles que siguen en activo. Eduardo Almanza Morales. En el traicionero mundo de los cárteles de la droga mexicanos, un nombre infunde miedo en los corazones de muchos. Eduardo Almanza Morales, también conocido como el Gori II. Este famoso personaje saltó a la fama como capo de la droga, asociado al despiadado cártel de los Zetas. Sus actividades delictivas y su implicación en el tráfico ilícito de drogas le convirtieron en uno de los individuos más buscados de México. Antes de que Eduardo Almanza Morales se convirtiera en un célebre capo de la droga asociado al cártel del Golfo y a los Zetas, su vida tomó otro rumbo. Pasó por las Fuerzas Armadas Mexicanas, donde recibió una formación militar que más tarde daría forma a su carrera delictiva. En 1997, Almanza Morales tomó la decisión de alistarse en el ejército mexicano. Así comenzó su periplo militar, en el que se sometió a un riguroso entrenamiento para convertirse en soldado. El ejército le proporcionó disciplina, buena forma física y habilidades tácticas que le resultarían muy valiosas en su futuro. Durante su estancia en las Fuerzas Armadas, Almanza Morales se sumergió en el mundo de las operaciones militares. Aprendió el arte del combate, perfeccionó su puntería y adquirió los conocimientos necesarios para desenvolverse en situaciones difíciles. El ejército le inculcó el sentido del deber, la lealtad y la capacidad de seguir órdenes sin rechistar. Con el paso de los años, Almanza Morales fue ascendiendo en el ejército, ganándose el respeto de sus superiores y compañeros. Su dedicación y compromiso con sus deberes no pasaron desapercibidos, y se hizo famoso por su disciplina y sus dotes de liderazgo. Sin embargo, la carrera militar de Almanza Morales llegó a su fin en octubre de 2003. Las razones exactas de su salida de las Fuerzas Armadas siguen sin revelarse, pero marcó un punto de inflexión en su vida. Fue durante este periodo de transición cuando se vio envuelto en el mundo del narcotráfico, forjando alianzas con organizaciones criminales y embarcándose en un camino de crimen y violencia. El entrenamiento militar que recibió Almanza Morales desempeñó un papel importante en la configuración de sus actividades delictivas. Sus conocimientos de tácticas y operaciones militares le permitieron actuar con precisión y eludir a las fuerzas del orden. Utilizó su entrenamiento para elaborar estrategias y ejecutar operaciones de contrabando de drogas, utilizando rutas encubiertas y métodos sofisticados para transportar sustancias ilegales. La transición de soldado a narcotraficante puede parecer incongruente, pero es un testimonio del atractivo y el poder del AMPA. Almanza Morales aprovechó su pasado militar para establecerse como una fuerza formidable dentro del narcotráfico, imponiendo respeto e infundiendo miedo a quienes se cruzaban en su camino. En marzo de 2009, la Procuraduría General de la República incluyó a Almanza Morales entre los 100 capos más buscados del país. Esta designación lo catapultó al centro de atención, convirtiéndolo en un objetivo de alto perfil para las fuerzas del orden. Almanza Morales desempeñó un papel fundamental en las operaciones del Cártel del Golfo, una poderosa organización delictiva conocida por su implicación en el tráfico de drogas. Su principal responsabilidad era supervisar el contrabando de drogas ilegales a México desde los países vecinos de Belice y Guatemala. Gracias a sus contactos y experiencia, se convirtió en un activo inestimable para el cártel. El Cártel del Golfo, conocido por sus tácticas violentas y sus disputas territoriales, confiaba en Almanza Morales para garantizar un flujo constante de estupefacientes hacia México. Las drogas, que incluían cocaína, marihuana y metanfetamina, se transportaban a través de rutas encubiertas y compartimentos ocultos, evitando ser detectadas por las fuerzas de seguridad. Almanza Morales operaba con precisión y astucia, navegando por la compleja red de redes del narcotráfico. Se coordinaba con proveedores, transportistas y distribuidores para garantizar la circulación fluida de sustancias ilícitas a través de las fronteras. Su participación en las operaciones de contrabando permitió al Cártel del Golfo mantener su dominio en el tráfico de drogas. La naturaleza lucrativa del negocio de la droga atrajo a cárteles rivales y la atención de las fuerzas del orden.
Almanza Morales y sus socios se enfrentaron a constantes amenazas de facciones rivales que pretendían hacerse con el control de sus operaciones. La violencia y el derramamiento de sangre se convirtieron en una realidad cotidiana a medida que se intensificaba la batalla por la supremacía. Sin embargo, Almanza Morales demostró ser un adversario formidable. Su pensamiento estratégico y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes le permitieron ir un paso por delante de sus enemigos. Empleaba una red de colaboradores y ejecutores de confianza para proteger sus intereses y eliminar cualquier amenaza a su operación. Almanza Morales también era un asesino a sueldo para su cártel, y aquí es donde entran en juego sus hermanos, que también eran sicarios del cártel. La historia de Eduardo Almanza. Morales no se limita a sus propias actividades delictivas, sino que también se entrelaza con las acciones de los miembros de su familia. Dos de sus hermanos, Ricardo Almanza Morales, conocido como El Gori el I, y Raimundo Almanza Morales, conocido como El Gori el III, también estaban profundamente implicados en el tráfico de drogas y se enfrentaban a graves acusaciones. Ricardo Almanza Morales era un buscado capo de la droga que operaba junto a su hermano Eduardo. Sin embargo, sus actividades delictivas llegaron a un violento final en diciembre de 2009, cuando las autoridades mexicanas le siguieron la pista. En un feroz enfrentamiento, Ricardo resultó muerto, marcando el trágico final de su carrera delictiva. Su muerte conmocionó a Lampa y dejó un vacío difícil de llenar. Raimundo Almanza Morales tuvo un destino diferente. En mayo de 2009 fue capturado por las autoridades mexicanas, poniendo fin a su reinado de terror. Al igual que sus hermanos, Raimundo estaba acusado de varios delitos, entre ellos las ejecuciones de los generales Mauro Enrique Tello Quinones y Juan Esparza García. Estos atroces actos causaron conmoción en todo el país, poniendo de relieve el alcance de la implicación de la familia Almanza Morales en la violencia y la criminalidad. Las ejecuciones de los generales Tello Quinones y Esparza García no fueron incidentes aislados. Formaban parte de un patrón de violencia más amplio orquestado por los hermanos Almanza Morales. Estos actos de brutalidad pretendían enviar un mensaje escalofriante a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad o a interferir en sus operaciones delictivas. Los hermanos Almanza Morales actuaban con impunidad, infundiendo miedo a sus rivales y a las comunidades que controlaban. Sus acciones demostraban la crueldad y brutalidad que caracterizaban su imperio criminal. La ejecución de oficiales militares de alto rango sirvió como crudo recordatorio del poder que ejercían y de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus actividades ilícitas. Con el paso de los años, Almanza Morales consolidó su posición en el submundo criminal. Su reputación como despiadado capo de la droga creció, infundiendo miedo en los corazones de quienes se atrevían a cruzarse en su camino. La influencia del Cártel del Golfo creció bajo su liderazgo y su control sobre el tráfico de drogas se hizo más estricto. Las autoridades, conscientes de los estragos causados por Almanza Morales y sus socios, intensificaron sus esfuerzos para llevarle ante la justicia. El gobierno mexicano ofreció una asombrosa recompensa de 15 millones de pesos mexicanos por cualquier información que condujera a su captura. Esta recompensa sirvió como testimonio de la gravedad de sus delitos y de la urgencia de capturarlo. A medida que se intensificaba la búsqueda de Almanza Morales, la soga empezaba a estrecharse a su alrededor. El 11 de noviembre de 2012 se informó de que Eduardo Almanza Morales había muerto en un tiroteo con las fuerzas del orden mexicanas en diciembre de 2009. Al menos un informe afirmaba que no se sabía mucho más sobre su muerte. Esto ha hecho pensar a muchos que sigue activo en las actividades del cártel. Óscar Noé Medina González. Óscar Noé Medina González, alias El Panu, nació el 11 de mayo de 1983 en el estado mexicano de Sinaloa. Al principio de su vida adulta, se unió al brazo armado de los Chapitos, del cártel del narcotráfico de Sinaloa, y se hizo muy amigo de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del jefe del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán. Con el tiempo, tras años trabajando para Iván, Medina se convirtió en su mano derecha y en el coordinador de todos los lugartenientes y sicarios de los Chapitos, supervisando el tráfico de drogas, la ejecución de miembros rivales del cártel y el desmantelamiento de empresas que no cooperaban. Durante la captura del hermano de Iván, Ovidio Guzmán López, por parte de la Guardia Nacional, el 17 de octubre de 2019, fue detenido junto con Guzmán López en su casa de Culiacán. Sin embargo, fue liberado rápidamente, ya que las autoridades no pudieron levantar ningún cargo en su contra.
El 4 de abril de 2023, Medina fue incluido en la lista de fugitivos más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA, junto con Iván Archibaldo Guzmán, tras ser acusados de proteger las rutas de exportación de fentanilo, asesinar a rivales de otras organizaciones, expandir nuevos territorios del narcotráfico y coordinar ataques contra las fuerzas de seguridad. La DEA ofrecía hasta $4 millones de recompensa por información que condujera a su captura. ¿Quiénes son exactamente los Chapitos? La organización fue creada por Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Estos son los 4 hijos del Chapo, que han tomado el relevo del imperio criminal de su padre. Sus actividades delictivas abarcan desde el narcotráfico hasta la minería ilegal, la pesca y el tráfico de migrantes. Incluso se han convertido en importantes productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos. Estos 4 hijos no solo han heredado el nombre de su padre, sino también su legado delictivo. Desde una edad temprana estuvieron expuestos al funcionamiento interno del cártel, siendo testigos del poder, la riqueza y el peligro que conllevaba. Al crecer a la sombra de su famoso padre, los Chapitos fueron preparados para tomar las riendas del cártel de Sinaloa. Les enseñaron el arte del engaño, la importancia de la lealtad y la crueldad necesaria para sobrevivir en este mundo despiadado. El imperio de su padre se convirtió en su patio de recreo y estaban destinados a dejar huella. Al alcanzar la mayoría de edad, los Chapitos empezaron a imponer su autoridad dentro del cártel. Demostraron su valía con actos violentos y decisiones estratégicas. Su participación en el submundo criminal se hizo más prominente y su reputación crecía con el paso de los días. Ovidio Guzmán López, en particular, llamó la atención por su descarada participación en las operaciones del cártel. Se hizo famoso por su audacia y su voluntad de enfrentarse frontalmente a las fuerzas de seguridad mexicanas. Los enfrentamientos de Ovidio con las autoridades no hicieron sino consolidar su estatus como una fuerza a tener en cuenta, alimentando aún más la leyenda de los Chapitos. Pero los Chapitos no se limitaron al narcotráfico tradicional. Reconocieron la dinámica cambiante del mercado de la droga y se adaptaron en consecuencia. Vieron la creciente demanda de drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, y aprovecharon la oportunidad para ampliar sus operaciones. Los Chapitos se convirtieron en grandes productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina, inundando Estados Unidos con sus mortíferos productos. Su capacidad para adaptarse a la evolución del panorama de la droga les diferenció de sus rivales. Comprendieron que, para mantenerse en la cima, necesitaban ir un paso por delante. Su influencia en el comercio de drogas sintéticas se disparó, ya que establecieron conexiones con proveedores y distribuidores internacionales. Construyeron una red que abarcaba continentes, asegurando un flujo constante de drogas hacia mercados lucrativos. Los Chapitos se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, dejando un rastro de adicción y destrucción a su paso. Y ahí es donde se requieren los servicios de hombres como el PANU. Hoy en día, los Chapitos se encuentran en el precipicio del poder y su imperio se expande cada día que pasa. Su ascenso al poder ha sido extraordinario, ya que se han labrado su propio camino en el submundo criminal. Pero la pregunta sigue siendo, ¿serán capaces de mantener el poder o lograrán sus rivales derrocar su imperio? Bueno, con sicarios como el PANU sueltos, están obligados a continuar sus operaciones y la expansión de sus negocios sin mucha resistencia. Julio César Montero Pinzón. No se sabe mucho de Julio César Montero Pinzón. Conocido popularmente como El Coches, el sicario del CJNG, se hizo popular en 2022, tras ser incluido en una lista de sanciones del gobierno estadounidense, junto con Severo Flores Mendoza. Flores Mendoza fue descrito como un funcionario corrupto de la policía municipal que proporcionaba información policial al CJNG a cambio de sobornos. Por otra parte, la lista de sanciones describía a El Coches como parte de un violento grupo de aplicación de la ley del CNG con base en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alta potencia. Resulta que es un estrecho colaborador de Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y Francisco Javier Gudino Jaro, alias La Gallina, que figuraban anteriormente en la misma lista de sanciones. Cabe señalar que Puerto Vallarta, donde tiene su sede El Coches, es un bastión estratégico del CJNG, no solo para el tráfico de drogas, sino también para el blanqueo de dinero y la extorsión. El nombre de El Coches también surgió en 2023, después de que se culpara al CJNG de atacar a estadounidenses y otras personas en una estafa de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco,
México y sus alrededores. Una multipropiedad es un tipo de propiedad vacacional con un modelo de propiedad compartida, con un tiempo compartido típico. Usted comparte el coste de la propiedad con otros compradores y, a cambio, recibe una cantidad garantizada de tiempo en la propiedad cada año. Normalmente, las propiedades en régimen de tiempo compartido están situadas en destinos vacacionales deseados, como Florida o México. En las estafas de multipropiedad suelen intervenir estafadores que se ponen en contacto con los propietarios de tiempo compartido sin haberlo solicitado y dicen ser representantes de una empresa de corretaje, una agencia de VIS o una compañía de títulos para robarles dinero o información personal. Algunos estafadores prometen pagar a los propietarios de tiempo compartido una importante suma de dinero por su propiedad, pero eso nunca ocurre. O pueden hacerse pasar por una empresa legítima, proporcionando documentos de aspecto muy oficial, incluidos contratos y documentos de titularidad, en un intento de estafar a los propietarios de tiempo compartido. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el CNG utilizaba los beneficios de la estafa para financiar el tráfico de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Esto no es lo único por lo que es famoso el CJNG, ya que tiene fama de violento. En 2023 fue noticia por amenazar abiertamente a funcionarios del gobierno de una forma muy extraña. Mostraron un escalofriante mensaje a la vista de todos en una manta blanca que colgaba sobre una carretera de Tijuana. El mensaje, supuestamente firmado por la CJNG, iba dirigido al secretario del gobierno municipal y al jefe del ayuntamiento de Tijuana. Les advertía de las terribles consecuencias si continuaban aliándose con sus rivales, el Cártel de Sinaloa. Ya basta de que prefieran a sus socios del Cártel de Sinaloa. Los tenemos plenamente ubicados, se leía. Recuerda que las balas no rebotan en los funcionarios públicos. Este acto descarado causó conmoción en la ciudad y sirvió como sombrío recordatorio de que nadie está a salvo del alcance de estos despiadados criminales. La amenaza contra funcionarios públicos en Tijuana no fue un incidente aislado. De hecho, es la última de una serie de amenazas similares que han asolado la ciudad en los últimos meses. La propia alcaldesa de Tijuana lleva 4 meses viviendo en un cuartel militar, obligada a tomar medidas extremas para protegerse a sí misma y a su hijo de las constantes amenazas de violencia. Las amenazas de la CJNG van más allá de los funcionarios públicos. Incluso artistas musicales populares se han convertido en objetivo. Peso Pluma, cantante mexicano de 24 años que ha alcanzado fama mundial, recibió un escalofriante mensaje de la CJNG. El cartel le advirtió que cancelara su gira de conciertos. El cártel le advirtió que cancelara su próximo concierto en Tijuana o se enfrentaría a graves consecuencias. El cártel le advirtió de que sería su último concierto. Peso Pluma, conocido por sus canciones del controvertido género de los narcocorridos, que a menudo describen la vida de los cárteles de la droga, se vio obligado a tomar una difícil decisión. Temiendo por su vida, optó por trasladar su concierto a Chula Vista, California, justo al norte de la frontera. Con el coche suelto, es muy posible que el CJNG haga realidad sus amenazas. Gonzalo Mendoza Gaitán. En agosto de 2023, 5 amigos fueron secuestrados por sicarios de un cártel en la localidad de Lagos de Moreno, Jalisco. Lo que siguió fue una retorcida demostración de poder y brutalidad, ya que uno de los hombres se vio obligado a matar a sus propios amigos ante las cámaras. El vídeo se hizo viral, atrajo la atención nacional y desencadenó una persecución de los autores. Y en el centro de todo estaba un sicario del CJNG, Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo. Era una tranquila tarde de verano en el pueblo de Lagos de Moreno, ubicado en el estado de Jalisco. 5 amigos, ignorantes de los horrores que les esperaban, disfrutaban juntos de una noche de fiesta. Pocos sabían que sus vidas estaban a punto de dar un giro oscuro y retorcido. Estos 5 amigos fueron secuestrados por sicarios del cártel, sumiendo a sus familias y a toda la comunidad en un estado de conmoción y miedo. Estos amigos eran inseparables. Siempre se les veía juntos, riendo y disfrutando de su mutua compañía. Pero aquella fatídica noche, sus lazos se pondrían a prueba de la forma más inimaginable. Los sicarios, que se cree que eran miembros del tristemente célebre Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, obligaron a uno de los amigos a matar a sus 4 compañeros. Las víctimas, desarmadas y atadas, quedaron a merced de sus captores. El joven, al que solo le dieron un cuchillo y una piedra,
se vio obligado a llevar a cabo esta horripilante tarea. El tormento psicológico que debió sufrir es incomprensible. El vídeo, que más tarde se hizo viral en las redes sociales, mostraba al joven dudando, con las manos temblorosas, mientras se enfrentaba a la inimaginable decisión que tenía ante sí. Fue a través de este vídeo como las familias de los amigos desaparecidos se enteraron por primera vez de su trágico destino. La conmoción y el dolor que les embargaron son indescriptibles. La naturaleza psicológicamente retorcida del vídeo atrajo la atención nacional, cautivando los corazones y las mentes de personas de todo el país. Las fuerzas del orden iniciaron de inmediato una intensa persecución de los sicarios responsables, decididos a llevarlos ante la justicia. Sin embargo, la investigación pareció estancarse durante meses, sin que se publicaran novedades sustanciales sobre el caso. Las familias de las víctimas quedaron sumidas en una angustiosa incertidumbre, desesperadas por obtener respuestas. Entonces surgió un rayo de esperanza. Las fuerzas del orden anunciaron que habían encontrado los teléfonos móviles de las víctimas en una propiedad que se creía relacionada con el crimen. Este avance reavivó la investigación y renovó la determinación de encontrar a los responsables. Por último, el 7 de diciembre de 2023, la Fiscalía General Federal anunció un gran avance. Las fuerzas del orden y el ejército habían detenido a 5 sicarios del CESA-NG, presuntamente implicados en el secuestro y asesinato de los 5 de Lagos. Los detenidos, identificados como Isidro el Chilo, Luis Antonio la Morsa, Erubiel el Conejo, José Fernando el Fercho y Víctor Armando el Diablito, fueron aprehendidos en la región Altos Norte de Jalisco. Durante la detención, las autoridades se incautaron de armas, incluidas armas de fuego, y descubrieron miles de pastillas de fentanilo, bolsitas de cocaína y algunos kilos de marihuana. Las pruebas recogidas solidificaron aún más su conexión con el atroz crimen. Las familias de las víctimas, aunque aliviadas por las detenciones, saben que su camino hacia la justicia dista mucho de haber terminado. Están decididos a que los responsables rindan cuentas por sus actos incalificables. La Procuraduría General de la República alega que estos 5 sicarios del CJNG también están relacionados con otro incidente violento que tuvo lugar el 19 de noviembre en la localidad de Teocaltiche, Jalisco. Sicarios del cártel emboscaron a soldados, dejando 3 muertos y 3 heridos. Los soldados respondían a una llamada al 911 informando del secuestro de Vicente Sánchez Luevano, de 18 años, por sicarios del CJNG. El ataque contra los soldados desencadenó una intensa búsqueda por tierra en la zona, mientras las fuerzas del orden trataban de llevar a los responsables ante la justicia. Durante la búsqueda, las fuerzas del orden centraron sus esfuerzos en encontrar a Gerardo González Ramírez, también conocido como el Gera, el Güero y el APA. Se trata de una figura del CJNG, del subgrupo Los Guerreros, conocido por liderar un grupo del CJNG en Nochistlán, Zacatecas. De acuerdo con las investigaciones, los sicarios pertenecen a un grupo criminal conocido como GEDRI, que significa Grupo Elite Delictivo de Reacción Inmediata. Este grupo opera principalmente en la región Altos Norte de Jalisco, donde ocurrió el incidente de Lagos de Moreno, y aquí es donde entra el sapo. Documentos de inteligencia filtrados revelaron que el GEDRI dependía de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, también conocido como El Sapo y el 090. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos documentos son algo antiguos, y la estructura exacta de liderazgo puede haber cambiado. Dominio Público y ADN 40 afirman que el Chilo, uno de los detenidos, dirigía una célula local del GEDRI. Al parecer, recibía órdenes de José Luis Gómez Escalera, también conocido como el Kiki, que es el líder general de GEDRI. Este grupo estaría directamente vinculado a los hermanos Leonardo y Adrián Guerrero Covarrubias, jefes regionales del CXING. ADN 40 también afirma que GEDRI opera directamente bajo las órdenes de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, líder del CXING. Esta célula armada supuestamente lleva a cabo ataques contra las fuerzas militares y ejerce control sobre ciertos municipios. El Sapo sigue activo y en las calles, donde continúa imponiendo la violencia para el cártel. El Mencho. En los barrios pobres de México, un niño llamado Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació en un mundo de lucha y penurias. Nadie podía imaginar que ese niño se convertiría en uno de los capos de la droga más temidos y poderosos del mundo. Esta es la historia de El Mencho. El viaje de El Mencho comenzó en la década de 1980, cuando tomó la audaz decisión de emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Dejando atrás su empobrecida vida, buscó un futuro mejor al otro lado de la frontera. Sin embargo,
sus sueños de una nueva vida duraron poco, ya que finalmente fue capturado y deportado a México. En 1986 vivía en la bahía de San Francisco. A los 19 años fue detenido por la policía de San Francisco por robo y portar un arma cargada. 2 meses después de su detención nació su primer hijo. Según los registros de entrada en la frontera, el Mencho cruzó la frontera entre Estados Unidos y México varias veces a finales de la década de 1980, bajo otros alias. La DEA y los investigadores mexicanos creen que fue durante esta época cuando se involucró en la producción y el comercio de metanfetamina en Redwood City, junto con su cuñado Abigail González Valencia, alias el Queenie. En 1989, el Mencho fue detenido de nuevo en San Francisco por vender narcóticos. Fue deportado a México varios meses después, pero volvió a entrar en Estados Unidos y se instaló en San Francisco. En septiembre de 1992 fue detenido de nuevo, esta vez por cargos federales de drogas en Sacramento, California. Según los registros judiciales, el Mencho y su hermano Abraham se encontraban en un bar de San Francisco conocido como Imperial para llevar a cabo un trato de heroína, 5 onzas por $9.500. Abraham se encargaba de la transacción, mientras que el Mencho actuaba como vigía. El Mencho tenía entonces 26 años, mucho menos que Abraham, pero era lo bastante listo como para darse cuenta de que la transacción era un montaje de la policía. Le dijo a su hermano que los hombres a los que entregaron la heroína entregaron billetes de $1 perfectamente apilados en lugar de sueltos. A través de una conversación intervenida, la policía escuchó cómo el Mencho advertía a su hermano de que no volviera a hacer negocios con ellos, ya que eran policías encubiertos. 3 semanas después del incidente, ambos fueron detenidos por la policía. En el juicio, el Mencho insistió en su inocencia. Dijo que no estaba implicado en el tráfico de heroína y que los agentes encubiertos mentían al afirmar que él manipulaba la droga. La fiscalía insistió en que ambos hermanos trabajaban juntos. Al Mencho le quedaban pocas opciones. Si se declaraba inocente, su hermano Abraham, que ya tenía condenas por delitos graves de drogas en su historial, probablemente se enfrentaría a cadena perpetua. Su defensa comprendió que si se decidía por un juicio conjurado, probablemente ganarían el caso. Decidió declararse culpable y proteger a su hermano de la cadena perpetua. Fue condenado a 5 años y encarcelado en el Centro Correccional de Big Spring, en Texas, que alberga a una gran población de inmigrantes ilegales. Al cabo de 3 años, salió de prisión en libertad condicional y fue deportado a México a la edad de 30 años. En México se incorporó a las fuerzas policiales locales de Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Al cabo de un tiempo, abandonó la policía y se unió al crimen organizado. Fue durante esta época cuando llamó la atención del Cártel del Milenio, una poderosa organización criminal que operaba en México. La astucia y crueldad de El Mencho le valieron rápidamente un puesto en las filas del Cártel del Milenio. Empezó como miembro del escuadrón de asesinos que protegía al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona. Demostró ser un activo valioso, llevando a cabo misiones peligrosas y mostrando un nivel de brutalidad que conmocionó a Lampa. Pero las ambiciones de El Mencho iban mucho más allá de ser un simple soldado de infantería. Ansiaba el poder y el control, y sabía que la única forma de conseguirlo era establecer su propio imperio. Y así, emprendió un camino que cambiaría para siempre el panorama criminal de México. Con la experiencia y los conocimientos adquiridos durante su estancia en el Cártel del Milenio, El Mencho empezó a sentar las bases de su propia organización criminal. Reunió a un grupo de leales seguidores, individuos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Y así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. La visión de El Mencho era clara: crear un imperio criminal que superara a todos los demás. Sabía que para lograrlo tendría que ser más agresivo y despiadado que sus rivales. El estilo de liderazgo de El Mencho estaba marcado por un nivel de brutalidad inaudito. No temía derramar sangre, eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sus actos de violencia eran tan impactantes que enviaban un mensaje claro tanto a los grupos criminales rivales como a las fuerzas de seguridad mexicanas. El Mencho era una fuerza a tener en cuenta. A medida que el CJNG crecía en poder e influencia, la reputación de El Mencho como líder formidable se extendía como la pólvora. Su implicación en operaciones mundiales de tráfico de drogas, especialmente de cocaína y metanfetamina, le convirtió en una fuerza a tener en cuenta a escala internacional. Hoy en día, El Mencho sigue siendo uno de los individuos más buscados, tanto en México como en Estados Unidos.
Su capacidad para eludir las capturas y mantener el control de su imperio criminal le ha convertido en una figura escurridiza y peligrosa. El CJNG, bajo su liderazgo, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más rentables de México, con unos activos totales estimados en unos 50,000 millones de dólares. El Mencho es un hombre buscado tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Se han dictado órdenes de detención contra él, y el gobierno de Estados Unidos ha llegado a ofrecer una asombrosa recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura. La búsqueda de El Mencho se ha convertido en una prioridad para las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera. Para complicar aún más las cosas, El Mencho ha sido sancionado en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Esto significa que sus activos en Estados Unidos han sido congelados, cortando una importante fuente de su poder e influencia. Pero a pesar de estos esfuerzos, El Mencho sigue en libertad y continúa eludiendo su captura. El CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más rentables de México. Su participación en operaciones internacionales de narcotráfico, especialmente de cocaína y metanfetamina, les ha permitido amasar una inmensa riqueza y poder. El alcance del CJNG se extiende mucho más allá de las fronteras de México, lo que lo convierte en una amenaza global. Las fuerzas de seguridad no se han tomado a la ligera el ascenso al poder del CJNG. Han emprendido esfuerzos concertados para desbaratar las operaciones y las finanzas del cártel. Sin embargo, los retos a los que se enfrentan son inmensos. La astucia y la capacidad de adaptación de El Mencho le han convertido en un adversario formidable. Uno de los retos clave para capturar a El Mencho reside en su capacidad para ocultarse en las zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Estas regiones le proporcionan una red de apoyo, custodiada por mercenarios con entrenamiento militar. Actúan como escudo, lo que dificulta enormemente su localización por parte de las fuerzas de seguridad. Otro obstáculo al que se enfrentan las autoridades es la lealtad de los seguidores de El Mencho. El CJNG tiene fama de ser ferozmente leal a su líder, y esta lealtad se extiende incluso ante la intensa presión de las fuerzas de seguridad. La capacidad de El Mencho para inspirar y ordenar la lealtad de sus seguidores le ha permitido mantener su posición de poder. A pesar de las dificultades, las fuerzas del orden están decididas a llevar a El Mencho ante la justicia. Han intensificado sus esfuerzos, trabajando sin descanso para desmantelar el CJNG y desbaratar sus operaciones. La colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses ha sido crucial en esta lucha contra el crimen organizado. La caza de El Mencho no consiste únicamente en capturar a un hombre. Se trata de desmantelar un imperio delictivo que ha causado estragos en comunidades y un sufrimiento incalculable. Se trata de exigir responsabilidades a quienes se benefician de la destrucción de vidas. Mientras prosigue la persecución de El Mencho, el mundo observa con gran expectación. ¿Será capturado y puesto a disposición judicial, o seguirá eludiendo a las autoridades, dejando un rastro de violencia y destrucción a su paso? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.